Hola, buenas tardes, noches, hermanos. Vamos a leer la autobiografía de Helen Schucman como complemento a la lectura que está haciendo nuestra maestra del libro de Kenneth Wapnick, Ausencia de felicidad. Como complemento, repito, vamos a leer la autobiografía de Helen Schucman, la escriba de nuestro libro sagrado, de nuestro curso de milagros. Antes de nada, vamos a pronunciar nuestra invocación, de todas nuestras sesiones, ¿no? Que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Vamos a dejar que el Espíritu Santo lea a través nuestro, y para que estemos receptivos, para captar todo lo que nos diga esta lectura, esta vida de Helen, que nos sintamos pues cercanos, ¿no? Tuvo una vida como la nuestra, igual escuchó a Jesús tal como nosotros lo escuchamos. Empieza la obra con un prefacio que dice así: en 1975, a petición de Kenneth Wapnick, Helen Schucman amplió y actualizó una biografía de su notable vida, que ella sentía ofrecería un relato biográfico satisfactorio e inédito de sí misma. En ella, y de manera elegante, Helen relató acontecimientos y periodos seleccionados, en particular cómo se convirtió en escriba de un curso de milagros y las emociones en conflicto que experimentó durante el proceso. Sin embargo, por razones personales, siendo una persona muy reservada y consciente de sí misma, Helen decidió que no añadiría a este retrato más de lo que hizo. Sin embargo, los acontecimientos y los periodos seleccionados de su vida sobre los que Helen eligió escribir, en su mayor parte reflejan fielmente sus pensamientos y sensaciones sobre algunos de los momentos y de los puntos decisivos que experimentó. Como resultado, proporcionan un amplio material biográfico para familiarizarse mejor con ella como individuo. De ahí la conveniencia, al contar la historia de Helen, de incluir su autobiografía como la escribió originalmente. Sin embargo, con fines editoriales, se han insertado subtítulos para mayor claridad, mientras que ciertos nombres y fechas han sido corregidos para identificar apropiadamente a personas, lugares, períodos y eventos que fueron por ella intencionalmente oscurecidos. También, como se verá, la composición de Helen se lee bastante bien, un buen ejemplo de su notable habilidad para escribir, lo que a su vez ofrece una emotiva expresión subjetiva sobre los aspectos públicos, profesionales y privados de su vida, tal como ella decidió retratarlos. Todo esto conforma un retrato rico, relevante y objetivo que se despliega sobre esta persona extraordinaria y su vida, para una mayor comprensión de la personalidad decididamente fuerte
y a veces conflictiva, que inicialmente parecía una opción muy inadecuada como escriba de un curso de milagros. Y bien, así comienza con este prefacio y a continuación se nos ofrece una introducción a la autobiografía, que dice así: el propósito de esta introducción es describir algunos de los eventos más increíbles de mi vida. No puedo explicarlos porque no los entiendo. Cuando empezaron no sabía nada de misticismo y mantenía un prejuicio desinformado pero intenso contra la palabra y todo lo que yo pensaba que representaba. Aún no me he recuperado del todo de este prejuicio. La idea de que algún día yo misma me convirtiera en una mística me habría llenado de horror. Hasta cierto punto todavía lo hace. Es la segunda parte de esta introducción la que tiene una relación directa con algunos de estos acontecimientos más inesperados. Sin embargo, la primera parte parece conducirlos a través de una vía indirecta. La primera parte, una especie de introducción a la introducción, traza mi interés inicial en la religión, de un tipo bastante natural en una niña, yendo a través de una larga serie de decepciones a un sentido de resignación y derrota. El relato es, en realidad, un trabajo escrito hace años como requisito para un curso de posgrado en psicología. La tarea era describir un problema específico en nuestras vidas y discutir cómo se había resuelto finalmente. Mi trabajo se ofrece a continuación tal como fue escrito en ese momento. Describe mi extensa y desalentadora búsqueda de Dios, y es obviamente escrita por alguien que está interpretando la búsqueda desde un punto de vista psicológico más que religioso. Ese era el marco conceptual al que había llegado en ese momento y el nivel al que esperaba permanecer plenamente. La posición que sostuve sobre la religión se resumía en un breve prefacio que escribí en el trabajo. Esta es la historia de mi búsqueda de Dios. Comenzó cuando yo era una niña pequeña y terminó comparativamente recientemente en una forma un tanto incierta. Si crees que resolví el problema, depende en gran medida de cómo lo mires. Se podría decir que nunca se resolvió, ya que en el tema de Dios no llegué al final a ninguna conclusión. Por otra parte, también podría decirse que el problema no era realmente religioso desde el principio, por lo que una solución en términos religiosos no era esencial. De cualquier manera, superé una larga preocupación con la religión, y eso en sí mismo es algún tipo de solución. Eso, como resultó ser, no fue el verdadero final de la historia, como muestra la segunda parte de esta introducción. Tampoco habría habido manera de predecir los sucesos posteriores a partir de los anteriores. Los episodios finales siguen siendo increíbles, incluso para mí. Solo sé que simplemente pasaron. Intentaré describirlos tal como ocurrieron, pero ni siquiera intentaré explicarlos. Eso sería claramente imposible. Empezamos con la primera parte, parte 1, en la autobiografía. Cuando era niña, vivía en un extremo de un gran apartamento con la señorita Richardson, que era mi institutriz. Todos los demás vivían en el otro extremo. La señorita Richardson y yo dormíamos en la misma habitación y también teníamos nuestro propio salón y baño. Cuando salíamos siempre volvíamos directamente a nuestra parte del apartamento.
Rara vez vi el resto. Tenía un padre en el otro extremo de la casa, pero estaba muy ocupado y no venía a menudo a casa antes de que yo estuviera en la cama. También tuve un hermano adulto, que tenía unos 14 años cuando nací. Él también estaba muy ocupado y no parecía que le gustaran mucho las niñas pequeñas. Un cocinero y una criada vivían en algún lugar del apartamento, pero yo no era su problema. La casa funcionaba muy bien. La señorita Richardson traía la comida y comíamos juntas. Después tomaba los platos y los ponía en alguna parte. Georgia, la sirvienta, limpiaba nuestras habitaciones por la mañana mientras estábamos en el parque. Mi madre era una señora callada, que hablaba en voz baja y esperaba que a la gente le cayera bien. Había dejado de enseñar después de su matrimonio y había establecido una forma de vida pulcra y ordenada en el refugio de su hogar. Ella creía firmemente que se había casado con un hombre maravilloso y refería todas las decisiones a lo que ella estaba segura que era su mejor juicio. Tenía más de 40 años cuando llegué. Aunque no permitía que mi llegada perturbara su forma de vida, ella me quería y me amaba lo mejor que podía. Estaba muy contenta conmigo, habiendo querido la niña de ojos azules que yo era. Pensaba que era una dama maravillosa y trataba de parecerme lo más posible a ella. Sin embargo, no pensaba que lo lograba muy bien. Mi madre era inglesa y la señorita Richardson también, y yo creía que cuando hablaban eran muy parecidas. Me encantaba escuchar a la señorita Richardson. Estábamos en términos amistosos, aunque algo formales. A la señorita Richardson le pagaban por cuidarme, y lo hizo. Nunca me habló mucho de ella misma, pero una vez me dijo que no le gustaba mucho vivir en las casas de otras personas y tan pronto como hubiese ganado suficiente dinero, regresaría a Inglaterra para comprar su propia casa. Yo esperaba que le gustara vivir conmigo, pero en realidad nunca lo consiguió. Nos llevábamos bien, sin embargo, y nunca tuvimos problema alguno. La señorita Richardson había terminado oficialmente conmigo cuando me acostaba por la noche. Después de eso se iba a nuestra sala de estar, cerrando la puerta tras ella. La sala de estar tenía otra puerta que daba a un pasillo que iba al otro extremo del apartamento. Yo fingía que la señorita Richardson se quedaba en el salón y no se iba, pero sabía que no era verdad. La sirvienta y la cocinera dormían, así que no estaba sola. La señorita Richardson era libre de salir por la noche, si quería. Nunca me levanté para ver si todavía estaba en la sala de estar, porque pensaba que sería algo terrible si abría la puerta y me daba cuenta de que se había ido. Muchas veces no me quedaba dormida hasta que ella volvía. No le decía nada a ella, porque sabía que era después de horas. Secretos y curiosidades infantiles. Un epígrafe. Antes de que la señorita Richardson se metiera en la cama, se arrodillaba y se susurraba a sí misma durante un rato. Yo dudaba un poco en preguntarle sobre ello, pero al fin tuve el valor suficiente para hacerlo. La señorita Richardson me explicó que era católica y cada noche, antes de irse a la cama, rezaba el rosario. Le pregunté qué era un rosario y ella me mostró el suyo. Estaba hecho de bonitas cuentas azules y me gustó. Pensé que probablemente sería algo bueno e incluso podría ser un
poco mágico. Le pregunté a la señorita Richardson si yo también podía tener uno, pero me dijo que era solo para católicos. Sugerí que quizás mi madre me compraría uno, pero la señorita Richardson pensó que sería mejor no mencionarlo. Dijo que era un secreto, así que prometí no decir nada al respecto. La señorita Richardson y yo teníamos otro secreto. Este era dónde íbamos los domingos por la mañana. En vez de ir al parque como generalmente hacíamos, íbamos al otro lado de la ciudad para que nadie nos viera. Luego íbamos a uno de los lugares más hermosos que he visto en toda mi vida. La señorita Richardson me dijo que era una iglesia católica. No me permitía entrar porque yo no era católica. Tuve que prometer que no me alejaría y me quedaría en el pórtico hasta que la señorita Richardson volviera a salir. Pero podía ver las flores, las velas y las estatuas a través del pequeño espacio entre las dos grandes puertas que se abrían hacia adentro. A veces oía música y la voz de un hombre diciendo cosas que no entendía. Había un olor encantador, también, que me llegaba incluso al pórtico. Una vez me escabullí a una pequeña capilla al lado de la iglesia. Allí había una estatua de una encantadora dama, con luz alrededor de su cabeza y flores y velas en un pequeño jardín frente a ella. Todos allí tenían cuentas, como el rosario de la señorita Richardson. Yo quería quedarme, pero temía que a la señorita Richardson no le gustara. Pero decidí que cuando creciera decidiría ser católica, para poder venir y quedarme el tiempo que quisiera. La señorita Richardson tenía una amiga que era institutriz como ella y que cuidaba de otra niña de mi edad. Solíamos jugar juntos mientras la señorita Richardson y su amiga se sentaban en un banco y hablaban. La niña, descubrí, era católica. Tenía un rosario y se sorprendió mucho cuando le dije que yo no tenía un rosario y no sabía para qué era. Explicó, de manera más bien condescendiente, que era para rezar a la Madre de Dios. Le pregunté acerca de Dios y ella estaba realmente sorprendida por mi ignorancia. No sabía casi nada de él. Ella me dijo que Dios es nuestro Padre y que podíamos pedirle cosas y Él nos las daba. Esto me pareció maravilloso y me pregunté por qué nadie me había hablado de todo esto antes. Le pregunté a la niña dónde estaba Dios, porque había muchas cosas que quería. Dijo que todo lo que tenías que hacer era cerrar los ojos y verlo. Cerré los ojos, pero no vi nada. La niña no tuvo problemas para entender esto. Yo no era católica. ¿Qué podía esperar? Me sugirió que probara con la Santísima Virgen, que era muy amable y escuchaba a casi todo el mundo. Me dijo que la Santísima Virgen llevaba un vestido azul y un velo blanco, y pensé en la hermosa estatua que había visto en la iglesia de la señorita Richardson. Cerré los ojos de nuevo y esta vez lo hice un poco mejor. Pensé que había visto un velo blanco. La niña dijo que era muy bueno para un principiante y que debería seguir intentándolo. Después de todo, a menos que lo hiciera, iría al infierno y me quemaría para siempre. Estaba tan emocionada por el velo blanco que no presté mucha atención a la última observación de la niña hasta que me acosté esa noche. Entonces empecé a gritar. La señorita Richardson me preguntó qué pasaba y le dije que tenía miedo del infierno. Iba a arder para siempre, a menos que fuera católica, obtuviera un rosario y entrara en la iglesia. La señorita Richardson
Estaba realmente preocupada, pero no sabía qué hacer. Ella pensó por un tiempo y finalmente dijo que era mejor que les preguntara a mis padres sobre la religión. Explicó que la gente generalmente tiene la misma religión que sus padres y tal vez podrían contarme cosas. Ella dijo que no tenía que temerle al infierno, porque rezaría por mí. Le agradecí mucho y le hice prometer que no lo olvidaría. Entonces decidí preguntar a mis padres sobre mi religión de inmediato. La señorita Richardson no trató de detenerme. Me acerqué a la sala de estar donde mi padre estaba sentado solo leyendo un periódico. Lo observé desde la puerta por un tiempo antes de entrar. Mi padre levantó la vista y parecía sorprendido. ¿Pasa algo malo?, preguntó. ¿No está la señorita Richardson? Dije que sí. Oh, dijo papá. Bueno, tu madre no está aquí y no creo que regrese por un rato. Recogió su periódico y le pareció que la conversación había terminado, pero me quedé a su lado. No lo conocía muy bien y no sabía cómo empezar, pero tenía que averiguar sobre mi religión. Por fin empecé, un poco de repente. Padre, ¿qué eres tú?, le pregunté. No creo que lo comprendo, dijo mi padre, evidentemente desconcertado. ¿Quieres decir que quieres saber lo que hago? Dije que tal vez fuera eso. Mi padre dijo que era químico. Le pedí que me explicara eso, lo que intentó hacer. No entendía lo que decía, pero sentía que no era la respuesta que quería. Así que le pregunté si creía en Dios y tenía una religión. Mi padre dijo que no creía en Dios y no estaba particularmente interesado en la religión. Le pregunté si eso significaba que yo tampoco tenía religión, pero dijo que la gente debería decidir sobre eso por sí misma. Pregunté lo que mi madre había decidido y él me dijo que ella tenía algún tipo de religión, pero pude ver que él no pensaba mucho en ello. Dijo que no estaba muy seguro de cuál era su religión en ese momento, pero no parecía estar particularmente interesado en el tema. Sin embargo, me quedé un rato más. Finalmente mi padre vio que yo tenía algo en mente. Dejó su periódico y me pidió que me sentara. Tuvimos una larga charla sobre religión, quizá la única charla real que tuvimos. Empecé diciéndole a mi padre que quería ser católica a causa del infierno. Mi padre dijo que él mismo no creía en el infierno y que no pensaba que yo tenía que preocuparme. Parece que incluso podía ser religiosa y no creer en el infierno, lo cual fue un gran alivio para mí. Mi padre dijo que él mismo había sido judío cuando era niño, porque su padre era judío y aunque su madre no lo era, no le importaba. Le pregunté si eso me hacía también judía. Después de todo, aún esperaba llegar a ser algo. Mi padre pensó que debía pensarlo por un tiempo, pero yo quería ser judía enseguida. Le pregunté si creías en Dios si eras judío, y me dijo que sí podías, si querías hacerlo. Entonces le pregunté si conocía alguna oración judía. Pensó por un tiempo y luego recordó una que había aprendido cuando era niño. Comenzó: Señor, Dios de Israel. Y quedé muy impresionada. Él dijo más de la oración, pero eso era todo lo que recordaba. Le pedí a mi padre que me contara un poco más sobre la religión de mi madre, pero me dijo que no podía seguirle el ritmo y que había dejado de intentarlo. Le dije que quizás ella también decidiría ser judía, pero mi padre se rió y dijo que no era probable. Pero yo había tomado una decisión sobre mí misma. Volví a nuestras propias habitaciones y le dije a la señorita Richardson que había hablado con mi padre y que me había enterado de que era judía. La señorita Richardson no dijo nada.
Aquella noche, mientras ella rezaba su rosario, yo dije: Señor, Dios de Israel, una y otra vez para mí. Estaba muy emocionada por ser judía. Había sospechado durante mucho tiempo que me faltaba algo, y ahora que era judía, estaba convencida de que todo iba a salir bien. Pero no le mencioné mi religión a mi madre. De alguna manera sentí que podría no gustarle. La señorita Richardson se fue un año después. Por fin había ahorrado suficiente dinero para comprar su propia casa. Me besó antes de irse y me dijo que se acordaría de rezar por mí. Le di las gracias y le dije que yo también rezaría por ella si quería una oración judía. Dijo que eso estaría bien y prometió escribirme y enviarme fotos de Inglaterra. Ella nunca lo hizo, pero todas las noches rezaba por ella durante mucho tiempo, diciendo mi oración especial judía. Después de que la señorita Richardson se marchara, mi madre decidió que ya no necesitaba una institutriz especial. Yo había estado yendo a la escuela durante casi un año, y mi madre me dijo que ella misma me llevaría allí por las mañanas, y una nueva señora me recogería por las tardes y me llevaría al parque. La señora cenaba conmigo por la noche y se iba justo después. Era solitario por la noche sin la señorita Richardson. Solía acostarme en la oscuridad y rezar mi oración especial, pero no me ayudaba mucho. Pensé que sería mejor que aprendiera el resto. Tal vez era demasiado breve o algo así, pero de alguna manera no me gustaba preguntarle a mi padre sobre el resto. Quizás pensaría que debería haberlo recordado la primera vez, después de que se había tomado tantas molestias para recordarlo por mí. Y entonces el Señor Dios de Israel me desilusionó de una manera terrible. Tenía miedo de dormir sola por la noche, especialmente cuando mis padres salían. No conocía muy bien al cocinero ni a la criada, y nunca se me habría ocurrido ir a hablar con mi hermano. Así que encontré una forma de hacer que mi madre se quedara en casa. Me asomé a su habitación y si la veía empezar a ponerse el sombrero y el abrigo, me dolía mucho el estómago. La primera vez que esto sucedió fue realmente cierto, y así es como descubrí que mi madre no saldría si yo estaba enferma. Así que empecé a tener muchos dolores de estómago después de eso. Mi madre me llevó a un médico que me miró por todas partes y me dijo que no veía nada malo. Después de unos cuantos dolores de estómago más, mi madre me llevó a otro médico. No hice ninguna conexión entre mis dolores de estómago y los médicos. No me hacían preguntas, porque mi madre les explicaba cosas. Fue desafortunado que siempre me agarrara el lado derecho durante mis ataques, y que mis expresiones de dolor hubieran sido bastante convincentes. Incluso vomité en ocasiones especiales. Me puse muy nerviosa y febril, y después me resfriaba. También tenía algunos dolores de estómago cuando mi madre no salía, para que no fuera demasiado evidente. Si no hubiera sido tan cautelosa con estos detalles, podría todavía tener mi apéndice. Un día mi madre me llevó a un médico especial que me examinó durante mucho tiempo y nos dijo que volviéramos de nuevo y me examinaría un poco más. Después le oí decirle a mi madre que no encontraba nada malo en mí, pero dadas las circunstancias, terminó la frase fuera de mi alcance. Unos días después, la señora que generalmente venía por la tarde llegó temprano en la mañana y me puso el sombrero y el abrigo mientras mi madre se ponía el suyo. Pregunté a dónde íbamos todos y mi madre me dijo que no me excitara o me pusiera nerviosa. Íbamos al hospital, donde los médicos lo arreglarían para que no tuviera más esos horribles dolores de estómago. Al principio no lo entendí, pero cuando mi madre me explicó algo más, empecé a gritar. Entre gritos
Le dije que nunca tuve realmente dolores de estómago, pero ella pensó que lo decía porque tenía miedo de ir al hospital. Ella y la señora prácticamente me llevaron en un taxi, gritando. En el hospital salió un hombre y me ayudó a entrar. Entonces me llevaron a una habitación y me acostaron, y una enfermera me dio algo de medicina. Un poco más tarde me quedé dormida. Me mantuvieron aturdida todo el día y la noche, así que no podía pensar mucho. Sabía que mi madre se quedaba conmigo y me gustó esa parte. Incluso pensé que tal vez fuera bueno estar en el hospital. Pero a la mañana siguiente vinieron y me atraparon. Me pusieron en una mesa y me llevaron. Grité y grité y tuvieron que sostenerme en la mesa. Entramos en una especie de habitación que me daba mucho miedo y 3 hombres me esperaban allí. 2 de ellos me sostuvieron mientras que el tercero me puso una máscara en la cara. Grité: «Señor, Dios de Israel», una y otra vez mientras arañaba y gritaba y mordía. Traté de no respirar, pero no pude aguantar mucho tiempo. Las 3 caras que se inclinaban sobre mí comenzaron a girar alrededor de mí hasta que se convirtieron en una cara grande que primero se tornó amarilla y luego negra, y luego me quedé dormida. Cuando desperté estaba de vuelta en mi habitación sintiéndome fatal. Me dolió mucho el estómago durante unos días, pero al cabo de un tiempo empecé a sentirme un poco mejor e incluso empecé a divertirme. Mi madre se quedaba conmigo y hasta mi padre venía a visitarme. Mi madre me dijo que mi hermano también habría venido, pero se había ido a vivir al campo hasta que regresáramos y estaba demasiado lejos para venir a la ciudad por un rato. Mi madre y yo hablamos de todo tipo de cosas mientras estábamos juntas en el hospital, y la noche antes de salir le pregunté sobre su religión. Había decidido no ser más judía después de lo que había pasado. Probablemente no había ningún Señor Dios de Israel después de todo, y por eso mi padre había dejado de creer en él. Nunca más volví a creer en Dios, aunque me esforcé mucho durante mucho tiempo. Mientras tanto, tenía un problema más práctico en mis manos. Íbamos a ir a casa a la mañana siguiente y tendría que dormir sola otra vez. La solución para el dolor de estómago había salido muy mal, y yo no iba a intentar otra vez algo así. Mi madre podría salir por las tardes cuando quisiera, lo cual yo sabía por experiencia que sería bastante frecuente. Ya ni siquiera tenía mi oración especial porque ahora sabía que no iba a ser de ayuda en una verdadera emergencia. Solo podía esperar que mi madre encontrara algo mejor antes de salir del hospital. Mi madre parecía lo bastante contenta como para hablar de religión, aunque dijo que todavía estaba buscando, pero sí creía en Dios, excepto que aún no estaba segura de cómo. Me contó todo sobre sus religiones desde que era niña. Me sorprendió mucho descubrir que una vez había sido mayormente judía. Sin embargo, a ella no le gustaban mucho los judíos. Me dijo que su padre era rabino en Inglaterra, pero que de todos modos había venido de una familia muy buena. Tenía algunos parientes que no eran judíos, lo que también parecía ayudar. Afortunadamente, mi padre también estaba bien. Su padre había ganado la medalla de honor del Congreso a pesar de ser judío, y su madre había sido luterana. Así que parecía que no tenía nada de qué preocuparme. Mi madre misma era ahora teósofa. Trató de explicarme esto, pero no llegué muy lejos. Se veía tranquila y feliz mientras me lo contaba, y una especie de resplandor apareció en su cara. Intenté entender lo que decía, pero no tenía mucho sentido para mí. Y entonces, de repente, el acento inglés de mi madre comenzó a molestarme, y un pensamiento terrible se me pasó por la cabeza.
Mi madre sonaba un poco tonta. El pensamiento duró solo un momento antes de que lo escondiera. Le pregunté a mi madre si sabía una oración que pudiera usar. Resultó que ella conocía muchas oraciones y me dijo muchas de ellas. Algunas de ellas eran bonitas y algunas incluso parecían canciones, pero ninguna era realmente adecuada. Por fin mi madre pensó en una oración que estaba segura de que me gustaría. Era simple y bastante corta, y ella me la repitió una y otra vez hasta que la supe de memoria. Entonces me dijo que estaba feliz de que yo estuviera interesada en la religión, y me instó a pedirle a Dios que me ayudara. Ella estaba segura de que si hacía eso, Él me mostraría el camino. Se me ocurrió que tenía problemas para encontrar el camino, pero no lo mencioné en voz alta. Después de todo, estaba siendo muy buena conmigo. Me dijo que, cuando llegáramos a casa, vendría a mi habitación todas las noches y rezaría conmigo. Dije que pensé que sería muy agradable. Empezó a dejar de venir después de una semana o así, aunque vino regularmente durante los primeros días después de que regresáramos a casa. No me arrepentí mucho cuando dejó de venir por completo. No quise decírselo, pero nunca creí que su oración fuera muy buena. La olvidé completamente en un mes. El siguiente epígrafe se llama Un milagro en Lourdes. No recuerdo mucho sobre religión desde entonces hasta los 12 años. Mis padres habían decidido pasar el verano en Europa y llevarme con ellos. Estaba terriblemente emocionada por el viaje, pero me sentía incómoda por una cosa. Sería divertido pasar todo un verano con mi padre. Nunca se me ocurría mucho qué decirle, y él no parecía tener mucho que contarme. A veces me sentía tan incómoda con él que mi estómago se me revolvía. Le hablé a mi madre de esto cuando se acercaba el momento del viaje y me explicó la situación real de mi padre. Intenté creer lo que dijo sobre él. Mi madre me explicó que mi padre me quería de verdad, pero que él era diferente, entrecomillado, y no me mostraba cómo se sentía realmente, como otros padres. De hecho, dijo, él tampoco parecía fijarse mucho en ella, y por supuesto la amaba. Ese argumento casi me convenció. Estaba seguro de que al menos debía amar a mamá. Probablemente me había equivocado al pensar que no le gustaba solo porque no me prestaba mucha atención. Mi madre dijo que eso era todo. Me había equivocado. Mi padre era un hombre maravilloso y debía intentar apreciarlo más. En el viaje vi que mi madre tenía razón. Mi padre no nos prestó mucha atención a ninguna de las dos. Pero esto no se debía a que no nos amara. Por supuesto. Era solo que él era diferente, entrecomillado, y yo trataría de apreciarlo como lo hacía mi madre. Después de todo, era un hombre maravilloso y tenía la suerte de tenerlo como padre. Trabajé duro todo el verano tratando de valorarlo, pero no parecía progresar mucho. Hablé con mi madre sobre esto y me dijo que lo entendía. Le había llevado un tiempo darse cuenta de que él era diferente, entrecomillado, e incluso había sido un poco difícil para ella al principio. Ella me aseguró, sin embargo, que cuando una vez me diera cuenta de lo maravilloso que era en realidad, entendería lo tonta que había sido por no apreciarlo. Eso, parecía, era lo que había pasado. Pasamos los últimos días del verano de 1921 en Lourdes. Me impresionó profundamente la gruta y me encantó la estatua de la Santísima Virgen en lo alto de una gran roca. Había montones de muletas y aparatos ortopédicos que la gente había dejado allí porque habían sido curados y ya no los necesitaban. Hubo oraciones,
servicios y procesiones durante todo el día. Y también por las tardes. Me dijeron que la gente venía de todas partes del mundo para ser bendecida y curada, y para obtener el agua especial que salía del lado de la roca donde estaba la estatua de la Santísima Virgen. Yo también fui bendecida y compré una botella con una cruz de oro para poder traer un poco de agua a casa. Nos quedamos en un hotel cerca del santuario y podía ver la roca desde el balcón de mi habitación. Salía a mirar la roca cada noche y pensaba en las muletas y los aparatos ortopédicos y en las miles y miles de personas que venían aquí y creían. ¿Podrían estar todos equivocados? También recordé a la señorita Richardson y su rosario. De todos los lugares del mundo, este era seguramente el mejor para comprarme un rosario y probarlo. Había comprado un librito sobre el rosario que te decía cómo rezarlo. De repente, una noche, estaba muy ansiosa por obtener un rosario y empezar de inmediato. Mi madre se había ido a algún lado y mi padre estaba leyendo solo en su habitación. Le dije que quería comprar un rosario. Se metió la mano en el bolsillo y me dio algo de dinero sin mirar hacia arriba. Para mi gran sorpresa, le pedí que viniera a la tienda conmigo. Dijo que estaba cansado y que quería leer un rato. Además, la tienda estaba justo enfrente y todavía había luz. No había razón por la que no debiera ir sola. Por alguna razón, la conversación se descontroló desde entonces. Dije muchas cosas muy inesperadas que no pude entender para nada después. Primero, dije que no podía hablar francés, así que el hombre de la tienda no entendería lo que yo quería. Mi padre miró sorprendido. Me recordó que había estado tomando clases de francés durante algún tiempo y lo hablaba mucho mejor que él. Entonces dije que no entendía el dinero francés y necesitaba ayuda con él. Mi padre dijo que podía preguntarle al hombre de la tienda. Estaba seguro de que no tendría ningún problema. Todo el mundo, dijo, estaba acostumbrado a los americanos. Entonces le dije que simplemente no quería ir por mi cuenta y quería que me acompañara. Me estaba excitando bastante en ese momento. De repente me enojé terriblemente y empecé a gritar de rabia. Mi padre simplemente me miró. No estaba enojado, simplemente no entendía todo el asunto. Dijo que algo me debía pasar y pensó que lo mejor era ir a mi habitación para que pudiera superarlo. Mi madre volvería en unos minutos y él me enviaría para que me aclarara las cosas. Cuando me giré para irme, me volvió a llamar porque había olvidado el dinero. Dijo que quizás todavía quisiera el rosario, cuando me sintiera mejor. Agarré el dinero y salí corriendo. En mi habitación me senté en la cama. No lloré. Me quedé sentada y no sentí nada. Mamá llegó un poco más tarde. Dijo que mi padre le había dicho que algo parecía estar mal, pero todo lo que él sabía era que yo quería comprar un rosario y que me había dado el dinero, después de lo cual yo había actuado. Yo no dije nada. Mi madre me dijo que no creía que yo estaba siendo muy agradecida, después de que mi padre nos había dado un verano tan maravilloso y había sido tan amable con nosotros. Dije que no era verdad que estaba siendo amable con nosotros. Era horrible y siempre había sido horrible. Le dije a mi madre que ella había inventado la parte de que él era diferente, entrecomillado, y no iba a tratar de apreciarlo más. Fue una tontería fingir que era maravilloso. No le importaba a nadie y no tenía sentido decir que sí. Mi madre estaba realmente sorprendida. Ella dijo que no me daba cuenta de las cosas terribles que estaba diciendo y que debía ir a disculparme con él por hacer tanto alboroto cuando era tan considerado.
Dije que no lo haría. Hubo un silencio muy largo. Entonces mi madre me repitió que no me había dado cuenta de lo que estaba diciendo, y esta vez sabía que tenía razón. Empecé a llorar, y mamá me tomó en sus brazos y dijo muchas veces que la gente dice cosas malas que no quiere decir. Nos olvidaríamos de todo. Por supuesto que a papá realmente le importábamos. Todo había sido un error. Lloré mucho más y dije que pensaba que debía estar enferma o algo así. Eso fue todo. Estaba enferma y no sabía lo que decía. En ese momento me sentí realmente mal, así que mi madre me ayudó a dormir y me quedé allí hasta el día siguiente. Ninguna de nosotras volvió a mencionar el episodio. Por la mañana mi padre se fue a algún lugar durante el día y mi madre vino conmigo a comprar el rosario. También compré una pequeña medalla de la Santísima Virgen y las llevamos las dos a un sacerdote para bendecirlas. Nos quedamos en la gruta para la misa y para un hermoso servicio después. Era sábado y había más flores, música y procesiones que de costumbre. La gente rezaba por todas partes. Todo era muy, muy hermoso. Le pregunté a mi madre si alguna vez había sido católica y me dijo que no lo había sido, pero se veía que estaba a punto. Esa noche, en mi habitación me quedé en la oscuridad con mi rosario en la mano y mi medalla alrededor del cuello, pensando en Dios y en la señorita Richardson y la Santísima Virgen. De repente tuve una idea. Este era un lugar maravilloso y tal vez, si pidiera un milagro para mí misma, lo conseguiría. Y entonces creería en Dios y me convertiría en católica. Salí al balcón y miré hacia la roca. Por favor, Dios, dije en voz alta, no soy católica, pero si todo esto es verdad, ¿me enviarías un milagro para que pueda creer en ti? Ya había decidido cuál sería el milagro. Cerraría los ojos y diría 3 Avemarías. Si hubiera una estrella fugaz en el cielo cuando abriera mis ojos de nuevo, ese sería el milagro. Realmente no esperaba encontrar el meteorito, pero cerré los ojos y dije 3 Avemarías de todos modos. Cuando abrí mis ojos otra vez, el cielo estaba lleno de estrellas fugaces. Observé aturdida en silencio y luego susurré: es mi milagro. Dios realmente lo envió. Mira, oh, mira, es mi milagro. Me quedé inmóvil hasta que las estrellas se habían desvanecido y el cielo estaba oscuro de nuevo. Y entonces me acordé. Nuestro guía nos había dicho que este era el momento de las lluvias de meteoritos en esta parte del mundo y que llegarían con bastante frecuencia muy pronto. No era realmente un milagro en absoluto. Nunca antes había visto una lluvia de meteoritos y por eso no la había reconocido de inmediato. Probablemente incluso había escogido un meteorito para mi milagro porque el guía me había hablado mucho de las lluvias esa misma tarde. Y entonces pensé cuánto me hubiera gustado ver una. Difícilmente podrías convertir eso en un milagro. Tienes que ser muy cuidadosa o te pueden engañar. Bueno, reconozco una lluvia de meteoritos cuando la veo. No puedo ser engañada tan fácilmente. Entonces tuve otra idea. ¿No podría ser un milagro que yo pensara en pedir una estrella fugaz justo antes de que se produjera una lluvia de meteoritos? Después de todo, no tenía forma de saber que venía uno en ese momento. Tal vez fuera un verdadero milagro después de todo. Pero no pude convencerme a mí misma otra vez. Había sospechado profundamente de todo esto. Incluso me enojé un poco por eso. Tal vez, me dije a mí misma,
el agua y las curaciones y las muletas eran como la lluvia de meteoritos. La gente pensaba que eran milagros. Todo podría suceder así. Puede ser engañada muy fácilmente. Estaba a punto de resolverlo de esa manera cuando surgió otro pensamiento que me hizo sentir muy incómoda. Le había dicho a Dios que si veía un meteorito cuando abriera los ojos, sería mi milagro. Ciertamente había visto un meteorito. Eso fue un hecho. Si hubiera un Dios, tal vez si hubiera un Dios, tal vez no le gustaría la forma en que yo tomaba su milagro. No estaba siendo agradecida. Si Dios se hubiera tomado la molestia de enviar un milagro especialmente para mí, no se habría tomado amablemente todo este escepticismo. Y si había un Dios, entonces también podría haber un infierno para la gente que no lo apreciaba. Tuve que argumentar mi salida de todo esto finalmente, aunque me quedé algo inquieta. Me convencí a mí mismo de que si Dios se iba a molestar en enviarme un milagro, seguramente tendría el sentido suficiente para hacerme creer en él. Un milagro es algo en lo que tienes que creer. Realmente no creía en eso, así que no pudo haber sido un verdadero milagro. De todos modos, decidí que no tenía que decidirme de inmediato. Había mucho tiempo para eso. Lo pensaría todo después. Me estaba cansando mucho, así que entré y después de un rato me quedé dormida. Tuve algunos sueños incómodos, pero no recordaba que habían sido cuando me desperté al día siguiente. Aproximadamente un año después de regresar del viaje, mi hermano se casó y nos mudamos a un apartamento más pequeño. Georgia, la criada, vino con nosotros. Ella y yo habíamos sido amigas por algún tiempo, pero ahora nos volvimos mucho más cercanas. Georgia era de Alabama y no tenía familia en Nueva York, así que ella y yo nos unimos. Solíamos hablar de las cosas bastante a menudo, pero no hablamos de religión durante algún tiempo. Pero una vez que mencionó el tema, me interesé mucho en su religión y le pedí que me lo contara todo. Georgia era bautista. Su iglesia oficialmente creía en el infierno, me dijo, pero me di cuenta de que su propio Dios personal era bastante amistoso y no iba asustando a la gente con fuego infernal y condenación. Aparentemente, él no molestaba a sus hijos haciendo demasiadas demandas poco razonables para ellos, pero no los defraudaba y lo arreglaba para que las cosas siempre salieran bien al final. Esto me pareció lo suficientemente bueno. No estaba muy convencida de que todo acabaría bien. Georgia leía la Biblia todas las noches y empecé a ir a su cuarto para que pudiéramos leerla juntas. Era una cosa agradable de hacer antes de acostarse. Mi madre, al parecer, había dejado de ser teósofa, pero no hablaba conmigo de sus recientes aventuras religiosas y no me gustaba plantear la cuestión yo misma. Todavía llevaba mi medalla de la Santísima Virgen, pero nunca había podido llegar a una conclusión definitiva sobre mi milagro. De vez en cuando lo recordaba, pero siempre mantenía una postura firme. Mientras tanto, Georgia y yo leíamos la Biblia por las noches. Un domingo, ella me preguntó si me gustaría ir a la iglesia con ella. Su iglesia estaba en la ciudad y me lo contó todo en el camino. Estaba muy emocionada. Georgia dijo que Dios nos estaría esperando y ella generalmente tenía razón. Antes del servicio, Georgia me llevó delante de la iglesia y me presentó al ministro, quien me dijo: «Dios te bendiga». Entonces Georgia y yo nos sentamos juntos y esperamos al Señor. La gente en la iglesia de Georgia cantaba canciones que eran muy diferentes a todo lo que yo había escuchado antes.
Las cantaban una y otra vez, comenzando suavemente y sonando cada vez más fuerte. Era tan hermoso que te salían lágrimas. Un número de personas lo hicieron, pero la mayoría de ellos se alegraban mucho y comenzaban a aplaudir y a patear la música. Algunos de ellos incluso se levantaban en sus asientos o salían a los pasillos y empezaban a gritar. Me di cuenta de que se sentían maravillosamente bien, aunque no podía entender la mayoría de las palabras que gritaban. No estaba segura de que estuvieran hablando inglés. Era obvio, sin embargo, que estaban en términos amistosos con Dios y muy acostumbrados a hablarle abierta y directamente. Al principio me sorprendió bastante todo esto. Siempre me había dirigido a Dios formalmente, con respeto e incluso deferencia, pero con poca intimidad. Al principio no sabía qué hacer con este enfoque tan diferente, e incluso pensé que podía ser un error. Pero pronto mis pies comenzaron a moverse con la música. Un poco más tarde estaba aplaudiendo y más tarde estaba cantando en voz alta, como todo el mundo. Georgia se balanceaba de un lado a otro con los ojos cerrados, pero de vez en cuando miraba hacia mí y sonreía. Me sentía feliz y muy a gusto en mi hogar. Entonces el ministro nos dio una maravillosa charla. Nos habló de Dios, del cielo y de la salvación. Dijo que este mundo no era donde realmente pertenecíamos y que nos esperaban cosas maravillosas. Algún día, dijo, todos estaríamos con el Señor para siempre. Todo lo que necesitábamos era fe. La fe era el don de Dios y cualquiera que se lo pidiera se la daría. Hubo una colecta de consagración después del sermón que Georgia me explicó. Si querías algo especial, consagrabas 3 monedas de 10 centavos a Dios y le pedías a Dios fe. Después de eso, cantamos un poco más y entonces todos salieron a dar la mano al ministro. Cuando llegó mi turno, me preguntó si me gustaba el servicio y le dije que fue maravilloso. Dijo que debería volver y me dio una palmadita en el hombro. Ahora que había sido especialmente invitada, fui a la iglesia con Georgia lo más a menudo posible y consagré mis 3 monedas de 10 centavos para la fe. En la iglesia recé y canté con todos los demás, pero afuera, cuando intentaba hablar con Dios, nunca estaba muy segura de que alguien estuviera allí para escuchar. Algo faltaba. Y finalmente un día descubrí lo que era. Georgia me llevó un domingo a un servicio de bautismo. Gente con largas túnicas blancas estaba de pie al lado de una piscina de mármol frente a la iglesia. El ministro, que ahora era un gran amigo mío, estaba en la piscina y echó suavemente a cada uno de los presentes en el agua. Después salieron de la piscina por el otro lado y se unieron a las filas de los redimidos. Me impresionó mucho. Antes de la ceremonia, el ministro había dicho: «Los que hoy han de ser bautizados han venido a cumplir los deseos del Señor». Él nos ha dicho que debemos ser bautizados para ser salvos. A menos que sean bautizados, no pueden ser puros de corazón, y a menos que sean puros de corazón, no pueden ver a Dios. Eso era, me dije a mí misma. Tienes que ser bautizada antes de poder ver a Dios. Yo no había sido bautizada. Eso era lo que faltaba. Esa noche hablé con Georgia sobre el bautismo. Ella había sido bautizada en el sur y dijo que era la experiencia más maravillosa de su vida. Ella
Dijo que cuando te bautizas, el Espíritu del Señor desciende sobre ti y hace un milagro en tu corazón, y después tienes una gran fiesta. El bautismo te hace un verdadero hijo de Dios. Después de todo, la Biblia dice que se supone que debes ser bautizado. Georgia tomó la Biblia y me mostró el pasaje. Eso fue lo que dijo. Muy bien. No había duda de ello. Le dije a Georgia que quería ser bautizada lo antes posible, y ella me sugirió que hablara con su ministro al respecto. Fue muy agradable. Estuvo de acuerdo en que yo me bautizara, pero al parecer había un problema que no había previsto. Cuando un ministro te bautiza, se espera que te unas a su iglesia. Como hijo de Dios, te conviertes en un miembro del hogar de Dios. El ministro, por supuesto, me bautizaría si yo quisiera que lo hiciera, pero pensó que tal vez estaría mejor si yo fuera bautizada en una iglesia que estuviera, bueno, dudó un poco y luego dijo, más cerca de mi casa. Quizá debería irme a casa y pensarlo. Fui a casa y lo pensé. No me había dado cuenta de que unirme a la iglesia era parte de ser bautizado, y sentía que al menos uno debía creer en Dios primero antes de dar un gran paso como ese. Probé con el ministro de una iglesia bautista cerca de donde yo vivía, pero él dijo casi lo mismo. Él estaría feliz de bautizarme y aceptarme como miembro de la iglesia. Esas parecían ser las reglas. Por fin encontré un ministro que celebraba servicios especiales en una especie de gran casa de reuniones y también tenía allí servicios especiales de bautismo una vez al mes. Georgia y yo fuimos a una de sus reuniones y ella me explicó que él era un evangelista del Señor y tenía una misión especial convirtiendo gente. Después del servicio, que fue muy emocionante, subí y le pregunté al ministro acerca de ser bautizada allí. Me preguntó todo sobre mí y mi religión, y también sobre mis padres y la de ellos. Dijo que me bautizaría, pero pensó que yo debía preguntarle a mis padres primero. Ser bautizado, dijo, era un paso muy serio. Significaba adoptar una posición definitiva sobre Dios. Y él pensaba que mis padres podrían tener fuertes convicciones sobre el asunto. Dije que no creí que les importaría, pero él dijo que nunca se sabe. Él no se negaría a bautizarme, aunque a ellos no les gustara la idea, pero pensaba que al menos yo debía decírselo. Sentía que mi padre especialmente podía tomar mi bautismo con dificultad, siendo judío. Yo hablaría con mis padres y volvería a verlo. No esperaba oposición de mi madre, y ella no me la ofreció. Le gustó la idea y me prometió comprarme un libro de bolsillo que había estado esperando como regalo especial. Estaba mucho más preocupada por mi padre. Era difícil imaginar cómo se sentía sobre cualquier cosa. Tal vez el ministro tenía razón, tal vez mi padre tenía sentimientos firmes sobre el bautismo. Puede que incluso se enojara mucho. Nunca podías decirlo. Dudé un poco antes de preguntarle, y cuando finalmente fui a hablar con él, tuve muchos problemas para empezar. Después de cambiar incómodamente de un pie a otro, por fin lo conseguí. Padre, he decidido bautizarme, le dije. ¿Cómo te sientes al respecto? Papá dijo que pensaba que debía bautizarme si quería. Esperé a que él dijera más, pero obviamente no vio la necesidad de hacerlo. Sin embargo, sentía que había más cosas que decir. ¿No te importa, verdad, padre? Le pregunté ansiosamente. Quiero decir, ¿no estás enfadado o algo así? ¿Yo? Preguntó mi padre, obviamente sorprendido. ¿Por qué debería estar enojado? Todavía no estaba satisfecha. De alguna manera no me parecía bien que me saliera del asunto tan fácilmente. ¿Estás seguro que no te importa? Pregunté. Mi padre
Me aseguró que estaba bastante seguro de que no le importaba. Supongo que debería haber estado satisfecha. Había conseguido lo que quería y no podía entender por qué me sentía tan infeliz. Obviamente, mi padre no tenía nada más que decir y me fui muy rápidamente porque no quería que notara que tenía lágrimas en los ojos. Al día siguiente regresé y le dije al ministro que mis padres no se oponían a mi bautismo. El domingo siguiente iba a haber una ceremonia de bautismo y yo iba a ser incluida. Me dijo que mientras tanto rezara y dije que lo haría, o al menos haría lo mejor que pudiera. El ministro dijo que eso era todo lo que se necesitaba. Georgia vino a mi bautismo como mi testigo y mi amiga. Me ayudó a prepararme y a ponerme la bata blanca. Ella estaba muy emocionada y me decía que iba a tener la experiencia más maravillosa de mi vida. Esperaba que tuviera razón. Después de la ceremonia me vestí y fui al despacho del ministro para obtener mi certificado bautismal, mientras Georgia guardaba mis cosas mojadas en una bolsa que habíamos traído con nosotros. El ministro quería asegurarse de que el nombre fuera correcto, así que me pidió que se lo explicara. Mi nombre de pila salió bien, pero cuando llegué a mi apellido hice algo muy peculiar. Me sorprendí mucho cuando lo hice y después me sentí demasiado avergonzada como para corregirlo. En vez de darle el apellido de mi padre, le di el nombre de soltera de mi madre como mío. Me puse roja, pero ya estaba hecho y lo dejé ir. El ministro hizo el certificado y me lo entregó. Lo escondí en mi bolso y corrí hacia Georgia. Me alegré de que ella no me hubiera oído cometer ese terrible error. De camino a casa, Georgia dijo que pensaba que debíamos hacer una especie de fiesta, así que me invitó a un helado y una tarta, y me compró una caja de dulces después. Disfruté de la fiesta, pero cuando llegamos a casa empecé a sentirme bastante triste. No era realmente diferente, ahora que había sido bautizada, pero seguí yendo a la iglesia con Georgia un tiempo más, por si acaso. Entonces empecé a ir solo de vez en cuando y finalmente enviaba mis 3 monedas para que Georgia las consagrara por mí. No servía de nada. No tenía fe. Georgia dijo que probablemente era obra del diablo y me sugirió que rezara de todos modos. También prometió rezar por mí. Dios no me defraudaría. Estaba segura, ahora que yo había sido debidamente bautizada. Le tenía mucho cariño a Georgia. Ella había sido amable conmigo. Le agradecí sus oraciones y lo dejé pasar. Poco después de eso me topé con otros problemas. Había sido gorda desde hacía mucho tiempo, pero no me preocupaba demasiado hasta que los niños llegaron a ser importantes. En las fiestas los chicos me tomaban el pelo por ser gorda y no me pedían que bailara o me llamaban por teléfono para las citas. Me sentía muy miserable e hice lo que siempre hacía cuando me sentía muy miserable. Comía. Cuanto más comía, más gorda estaba. Comencé a rechazar todas las invitaciones y volví a casa después de la escuela y me quedaba allí. No había encontrado a Dios y empezaba a parecer que tampoco era querida en la tierra. Mi madre se dio cuenta de que tenía problemas y trató de ayudarme. Había encontrado al más maravilloso médico de la ciencia cristiana que, decía, le había mostrado la luz. Después de todo, no tenía nada que perder y hasta podía salir ganando un poco. Mi madre me dio un libro sobre ciencia cristiana para leer primero. Desgraciadamente, no me impresionó mucho de una manera u otra y fui al terapeuta más en un espíritu de esperanza que de fe. El médico me dio muchas razones para discutir con la simplicidad de la repetición frecuente,
pero no pude evitar pensar que por su forma de argumentar se podía probar cualquier cosa. Pronto me di cuenta de que me enfrentaba al mismo viejo problema. Primero tienes que creer y luego encontrar pruebas de lo que crees. No tenía sentido volver a pasar por todo eso. Pero el mundo seguía conmigo y tuve que lidiar con ello de alguna manera. Decidí retirarme de la vida social y convertirme en una intelectual. Pero ahora rechazaba las invitaciones porque prefería quedarme en casa y leer. Y cuando no venían las invitaciones no me importaba porque tenía algo mejor que hacer. Eventualmente dejé de comer demasiado y adelgacé, pero había captado la idea de que el mundo era un lugar incierto y traicionero, y no estaba ansiosa por volver a él. De hecho, no sabía mucho de eso. Me había perdido las primeras etapas de fiestas y citas, y no estaba al día con las películas y obras populares. No entendía de qué estaban hablando los niños y niñas de mi edad, y con el paso del tiempo fue cada vez más difícil para mí comunicarme con ellos. Seguí siendo una intelectual, entre comillas. No tuve mucha elección en el asunto, realmente. Pasamos a un nuevo epígrafe, universidad y matrimonio, que dice así. Para cuando ingresé a la universidad en 1931, ser intelectual era mi principal fuente de consuelo y protección. Me especialicé en inglés y le dije a mi madre que tenía la intención de convertirme en profesora de inglés, como ella lo había sido. Mi madre estaba encantada con esta idea y yo también lo estaba. Parecía un pensamiento amable. Sin embargo, esta no era mi intención secreta. No tenía ninguna duda de que algún día sería una gran escritora, probablemente una novelista de fama internacional. Viviría sola y escribiría. Yo sería diferente a los demás, pero claramente mejor. En vista de mi meta secreta, la intensa dificultad que tenía para escribir cualquier cosa me resultaba particularmente penosa. Además, era tan susceptible acerca de mi redacción que, incluso cuando finalmente conseguía poner algo sobre el papel, era muy probable que lo ocultara y me negara a entregarlo. Era difícil negar que esto no estuviera de acuerdo con mi futura carrera como lo había imaginado. De alguna manera logré ponerlo en mi papel de intelectual y de gran futuro escritora, aunque nunca me sentí demasiado cómoda al respecto. Como intelectual era hipercrítica y como futura escritora era súper sensible. Algún día estos atributos se sumarían a mi personalidad, aunque en la fecha eran bastante difíciles de manejar. Mientras tanto, leí mucha filosofía y literatura y me involucré alegremente con los sistemas de pensamiento, las leyes del razonamiento y la lógica en particular. Al negocio de vivir le presté la menor atención posible. En mi segundo año en la universidad conocí a Louis, un chico que trabajaba en la biblioteca. También era un intelectual, entre comillas, y empezamos hablando de libros. Nos adentramos en la filosofía, en la que también estaba interesado. No había salido mucho con chicas y se alegró de poder hablar con alguien que no le hacía sentirse incómodo. Comenzamos a vernos cada día para el almuerzo y luego cada noche también. Unos meses después de conocernos, me pidió que me casara con él. Era la única propuesta que tenía. Era también la única que él había hecho. Hablé de la idea con mis padres, o al menos con mi madre. Mi padre dijo que apenas conocía al joven y que apenas podía tener una opinión sobre el asunto. Mi madre, aunque un poco vacilante porque el joven era judío, estaba muy entusiasmada con el matrimonio. Ella me preguntó si estaba segura de que él era realmente el correcto, y yo le dije que lo era,
sin saber realmente qué más decir. Entonces mi madre me besó y empezó a organizar una fiesta. Y así, al parecer, estaba comprometida. Me casé unos meses después, en 1933. Mi esposo no es religioso, y para complacer a sus padres organizamos una pequeña ceremonia en la oficina de un rabino reformado. El domingo antes de casarnos, Georgia hizo una consagración especial para nosotros. Y esa vez lo aprecié mucho. Estaba bastante inquieta por todo el asunto. Fui a dar un paseo reflexivo la tarde antes de la ceremonia, y con una cosa y otra me detuve en una iglesia católica. No recé nada, pero encendí 2 velas, una para mi futuro esposo y otra para mí. Parecía algo bueno que hacer. Al día siguiente, mi padre nos llevó al templo. Estaba demasiado nerviosa por la ceremonia como para querer un asunto elaborado, y le pedí al rabino que lo hiciera lo más corto posible. Terminó en menos de 10 minutos y no tengo ni idea de lo que dijo el rabino. Mi esposo y yo nos sorprendimos un poco al darnos cuenta de que estábamos casados. Después de la ceremonia, cada uno de nosotros regresó a casa de nuestros padres para estudiar. Nos casamos a finales de mayo, durante la semana de exámenes finales. Estar casada cambió muy poco mi vida al principio. Todavía tenía 2 años de universidad que quería terminar. Mi esposo se graduó el año que nos casamos y decidió entrar en el negocio del libro. No teníamos nada con lo que vivir mientras él empezaba, así que se mudó con nosotros por el momento. El apartamento era grande y había mucho espacio. Además, no me sentía realmente casada y estaba muy contenta con el arreglo. Mi esposo estaba ocupado con el negocio del libro y yo con la universidad. Me hubiera gustado que continuara indefinidamente, especialmente porque a mi esposo no le resultaba difícil. La casa seguía siendo tranquila, las comidas eran puntuales y él y mi padre jugaban al ajedrez por las noches. Sin embargo, después de mi graduación en 1935, nos vimos obligados a tomar un lugar propio de repente. Mi madre se puso muy enferma y el médico le sugirió que se liberase de todas las presiones domésticas. Mis padres se mudaron a un pequeño apartamento en un hotel que proporcionaba un servicio completo y mi esposo y yo nos mudamos a un pequeño lugar cercano. Mis padres ya no tenían ninguna necesidad de Georgia, pero ella había estado con nosotros tanto tiempo que era prácticamente un miembro de la familia. Además, la decisión de abandonar el apartamento había sido muy repentina y Georgia no había tenido la oportunidad de mirar a su alrededor. Los tiempos eran malos, también, y pocas familias eran capaces de permitirse criadas en esos años. Georgia nunca había trabajado para ninguna otra familia desde que llegó del norte de Alabama como niña y como niñera. Mis padres sentían una verdadera obligación hacia ella. Le hicieron un arreglo muy generoso a ella y también a mí. Mi esposo y yo apenas podíamos pagar una criada, pero mis padres accedieron a seguir pagando el sueldo de Georgia y a hacer que ella viniera a trabajar para nosotros. Agradecí esta decisión, no solo porque no sabía cocinar. Georgia era una amiga muy antigua y ahí era agradable tenerla cerca. La tienda de libros de mi esposo estaba muy lejos de nuestro apartamento y cuando decidimos que yo también trabajaría en la tienda, era obvio que mudarnos cerca era lo más sensato. Encontramos un apartamento a unas manzanas de la librería, pero no me gustó en absoluto. Estaba muy lejos de donde vivían mis padres y no podía superar la sensación de que no pertenecía allí. También empecé a ayudar a mi esposo en la librería y eso tampoco me gustó. Traté de pensar que era nuestra, entre comillas, tienda, pero nunca pude arreglármelas. Aproximadamente un año después me puse muy enferma y el médico me dijo que necesitaba una operación.
lo que me asustó de muerte. Tenía pesadillas de ser sostenida en una mesa y tener una máscara negra sobre mi cara. Me despertaba gritando casi todas las noches. Me aterroricé durante varios meses, durante los cuales simplemente enfermé y enfermé. Por fin volví a hablarlo con el médico. Me aseguró que la cirugía no era gran cosa y que yo no me enteraría hasta que terminara. También estaba bastante seguro que saldría en una semana más o menos. Estaba demasiado enferma para retrasarlo por más tiempo y arreglé todo para ir al hospital al día siguiente. Esa noche me senté sola y traté de organizarme. Sería mucho más fácil, pensé, si creyera que Dios cuidaría de mí. Supongo que había una posibilidad de que existiera después de todo. Ciertamente, el hecho de que yo no creyera en Él no tenía nada que ver con su existencia de un modo u otro. En cualquier caso, no debería ser perjudicial intentar llegar a un compromiso razonable. Yo pondría la operación en las manos de Dios en caso de que existiera. Y si las cosas salían bien, podría incluso volver a creer en Él. No había nada que perder al intentarlo. Dije la oración del Señor, puse mi operación en las manos de Dios y al día siguiente fui al hospital con mi medalla de la Santísima Virgen en el cuello. Todo salió mal. Estuve inconsciente durante mucho tiempo y no salí del hospital en más de 4 meses. Una de las enfermeras que me cuidaba era católica y muy religiosa. Ella pensó que yo también era católica, habiendo visto la medalla que llevaba puesta. Me dijo que había estado rezando por mí todos los días y que había ofrecido una misa de acción de gracias cuando finalmente recuperé la conciencia. Dios había sido muy bueno conmigo, me dijo, y fue un verdadero milagro que yo hubiera logrado salir adelante. Yo no lo vi de esa manera. Estaba muy enojada por todo el asunto y me mantuve enfadada durante años. Si esta era la idea de Dios de hacer que las cosas salieran bien, pensé, ciertamente tenía un sentido del humor desagradable. La enfermera no aprobó mi actitud y dijo, bastante severamente, que seguiría rezando por mí. Dios me haría ver las cosas correctamente. Ella no creía que apreciara todo lo que Él había hecho por mí. Esa última observación me sonó familiarmente conocida, lo que me enfureció aún más. Le dije a la enfermera que no podía evitar que rezara, por supuesto, pero agregué que le agradecería que no le pidiera a Dios otro milagro hasta que al menos fuera lo suficientemente fuerte para hacer frente a éste. Dije que, considerando todo, tuve suerte de haber sobrevivido. De hecho, estaba muy deseosa de esperar mucho tiempo antes del siguiente, y le sugerí que le dijera a Dios que no había prisa. La enfermera me respondió que era obvio que tenía mucha necesidad de oraciones, independientemente de cómo me sintiera, y que seguiría tratando de ayudarme a pesar de mi falta de aprecio por el milagro que Dios me había dado. Sentí cualquier cosa menos gratitud por su ayuda continua, y se lo dije. Lo que realmente necesitaba era sentirme mejor y salir del hospital, y no me parecía probable que las oraciones me ayudaran en esto. A lo largo de todos los largos días que pasé en el hospital, no podía sino esperar para salir, pero cuando finalmente me fui a casa no estaba nada entusiasmada. Hasta que enfermé, siempre había tenido la vaga idea de que no me pasaría nada malo. Ahora sentía que sólo las cosas malas eran probables que ocurrieran, y el desastre real parecía inevitable. Caminaba de puntillas, esperando a que el hacha cayera. No estaba dispuesta a arriesgarme con nadie ni nada. Estaba convencida de que nadie se preocupaba mucho por mí, una creencia de que ni mi esposo ni Georgia podían evitarlo. Me sentía abandonada tanto por la tierra como por el cielo,
Estuve enferma durante mucho tiempo, pero al final me vi obligada a reconocer que estaba mejor físicamente y tuve que declarar una moratoria sobre mi invalidez, una decisión que el médico consideraba que había retrasado demasiado. Sin embargo, fue una decisión que me dejó en una situación muy difícil. El estar enferma me había dado vacaciones de mis problemas, pero los problemas seguían ahí y mi enfado no me ayudaba a resolverlos. Pasaron años antes de que por fin me diera cuenta de que había una posibilidad de que pudiera haber estado mirando las cosas de forma equivocada. Me había costado más de 20 años sospechar esta posibilidad. Habiendo aceptado tanto, comencé a repasar mi vida hasta ahora y, entre otras cosas, revisé mi larga y errática búsqueda de Dios. Estaba claro que no había llegado a ninguna parte con eso. Admito que la culpa puede haber sido mía. Tal vez, como la enfermera había dicho en el hospital, no apreciaba todo lo que Dios había hecho por mí. Había tenido problemas para aceptar un milagro una vez antes, como recordaba. Sin embargo, pensaba que la gente solo puede poner en marcha proyectos lo mejor que pueda, y a mi manera sentía que lo había intentado. No tenía sentido especular sobre cómo habría resultado la búsqueda si lo hubiera hecho de otra manera. Si Dios existe, cosa que yo dudaba mucho, algún día podría plantear la cuestión de la religión personalmente. Si Él no existe, bueno, entonces es así. Para mí, la búsqueda había terminado. Sin embargo, de mi periodo de recapacitación surgieron algunas conclusiones más positivas. Era verdad que no había encontrado los verdes pastos, pero se me ocurrió que a pesar de eso tenía una casa. De hecho, estaba sentada en mi casa en ese mismo momento. Era solo que de alguna manera no lo había notado antes. Yo tampoco vivía sola en ella. Mi marido vivía allí conmigo. Al fin pensaba en él. Decidí que era muy amable. Él no era Dios, por supuesto, pero eso era probablemente igual de bien, considerando todas las cosas. Y parecía el tipo de persona con la que se podría establecer una relación razonablemente buena. Tomaría un tiempo, naturalmente, y podría ser bastante difícil a veces, pero sería mejor que empezara. Hemos estado casados desde hace mucho tiempo y en general nos gusta así. Cuando me alejé de la búsqueda del cielo, me di cuenta de que era mejor empezar a buscar una buena manera de pasar el resto de mi vida en la tierra. Esto, reconocí, podría ser difícil, ya que sabía muy poco del mundo. Pero de nuevo, mejor que empiece ya. Georgia se ocupaba de nuestras tareas domésticas y no teníamos hijos que ocuparan mi tiempo. Al principio intenté de nuevo con el negocio del libro. Mi esposo es un hombre de libros de primera clase, que había pasado gran parte de sus primeros años escolares faltando a clases y leyendo alegremente en la biblioteca pública. Había coleccionado una excelente biblioteca y aún estaba más interesado en comprar y leer libros que en venderlos. Sin embargo, logramos salir adelante y las finanzas no fueron un problema demasiado serio. Mi padre estaba dispuesto a ayudarnos si necesitábamos algo, pero mientras que el negocio del libro era claramente el lugar correcto para mi marido, era igualmente claramente el lugar incorrecto para mí. Empecé a ir allí cada vez con menos frecuencia y por lo general me peleaba con mi esposo cuando lo hacía. Al parecer, no nos llevábamos bien en los negocios. Empecé a sentirme atrapada en una mala situación, sin una idea clara de cómo salir de ella. Por un tiempo comenzó a verse como si mi búsqueda terrenal pudiera terminar tan ineficazmente como mi búsqueda del cielo. Sin embargo, a pesar de mi creciente depresión, tuve que reconocer que era singularmente libre de hacer lo que quisiera. Mi esposo me dio apoyo activo y aliento en la planificación de una carrera independiente, y mi padre no se opuso a pagar cualquier gasto que pudiera estar involucrado. El problema
era que no podía tomar una decisión sobre lo que quería hacer. Era obvio que no iba a ser la gran escritora que una vez había imaginado. Sin embargo, seguí considerando varias otras carreras, en gran parte al nivel de la fantasía, sin considerar seriamente la necesidad de emprender una formación realista. Había estado fuera de la universidad por un tiempo y en realidad tenía miedo de volver a la facultad. La verdad es que me asustaba mucho el fracaso. Mi madre murió mientras estaba considerando las posibilidades de la universidad, por lo que no tuvo tiempo de llegar a ninguna conclusión. Recuerdo las palabras en su funeral: y ha complacido a Dios Todopoderoso llamar a su hija al descanso eterno. Espero que haya sido así con mi madre. Después de todo, sería justo. Mi padre murió unos años después. Mi hermano y yo nunca nos habíamos conocido bien, pero hablamos bastante después del funeral de mi padre. Para mi sorpresa, mi hermano me preguntó qué clase de persona creía que era mi padre. Le dije a mi hermano que él había estado en el negocio con mi padre durante varios años y lo había visto todos los días. Seguramente estaba en mejor posición que yo para conocer a mi padre. ¿Sabes? Es curioso, respondió mi hermano, después de un silencio bastante largo. Nunca descubrí mucho sobre él. Pensé que tal vez lo sabrías. Solo moví la cabeza. Ambos permanecimos en silencio durante un tiempo y luego estuvimos de acuerdo en que ya no importaba. En cuanto a mí, no era el primer problema que tuve que dejar sin resolver y probablemente no sería el último. Estaba dispuesta a dejarlo pasar. De los dioses antiguos solo queda Georgia. Ella misma es una especie de milagro. Su cabello es blanco, pero por lo demás ha cambiado muy poco. No tengo ni idea de su edad y dejó de contar los años hace mucho tiempo. Ella todavía va a la iglesia regularmente y reza una oración por mí todos los días. Insiste todavía en que el Señor se me revelará. Yo siempre sonrío, pero no contesto. Realmente no tengo nada que decir. Sin embargo, me gusta pensar en Georgia rezando por mí. Saco mi medalla de la Santísima Virgen y la miro de vez en cuando. Odiaría perderla, de alguna manera. Más allá de eso, ya no pienso en la religión con mucha frecuencia. Bueno, hermanos, pues llevamos 1 hora y media, son las 10:05, y como pensaba que íbamos a adelantar más, pero vamos por la página 20 y son 47. Por lo tanto, si queréis, podemos continuar mañana. Nos vemos a la hora a esta misma hora, o ya os lo avisaremos si hay cambios, y podemos continuar con la parte segunda que viene a continuación. Es muy interesante la historia de Helen y nos recuerda mucho nuestra trayectoria, ¿verdad? Cómo surge un día la idea de Dios en nosotros y solo queremos buscarlo. Ya se convierte en nuestra misión, en seguir a Dios, a Jesús. Ya nada en la vida tiene otro sentido, ¿verdad? Y nos llena de esperanza ver cómo Helen de alguna manera tuvo esas dudas que también tuvimos nosotros una vez, aparentemente, pero que ya la certeza nos inunda, ¿no? De nuestro Señor, de Dios, de nuestro Padre. Bueno, pues vamos a ver qué hermanitos han seguido este relato maravilloso de Helen, de su vida. Nuestra maestra, Santa Hilda, gracias por estar, Santa Maestra. Santa María Carmen Barros, hola Santa María Carmen, bienvenida. Santa Claudia, ¿qué tal? Santa Claudia Fonseca.
Claudia Fonseca, Santa Claudia, hola, hola, Santa Claudia, San Kim Requejo, San Kim, ¿qué tal? Joaquín, nuestra maestra, gracias maestra amorosa y a todos, gracias a todos, claro que sí. Santa Betty Medina, Estrada, gracias Santa Betty. Reparting y salud, hola Santa Casey, gracias por estar aquí compartiendo, gracias hermana. Santa María Inés D'Angelo, hola maestra Julita, qué bonito escucharte, bendiciones, filiación, gracias María Inés D'Angelo, gracias María Inés, un beso para todos. Santa Gloria Galván Tolentino, hola Santa Gloria. Santa Zacha Zambrano, Santa Zacha, ¿qué tal? Santa Cecilia Cordero, hola Santa Cecilia, bendiciones Julita, hola, claro que sí, Santa Cecilia, bendiciones para todos. Bendiciones, filiación, muy bien, Santa Cecilia, claro que sí. Santa María G.M. Rosas, bendiciones, gracias Santa María. Sanchema Coloma, gracias Sanchema, Sanchemita, por estar aquí. Santa María Carmen, gracias Santa María Carmen, hermana, muchas gracias por estar aquí a todos. Santa Aurora Amba, muchas gracias Santa Aurora. Sanchema Coloma, gracias, gracias a vosotros, Chemita, Sanchema. Santa María José Sánchez, gracias Santa María José por venir. Santa Olga M. Torres Amarís, hola. Hola Bella y Dulce Santa Maestra, gracias a ti Santa Olga, muchas bendiciones para todos. San Salvador Palma, bendiciones Maestra Julia, gracias, gracias a vosotros San Salvador, un beso muy grande para todos. Santa Anita aprendiendo, hola Santa Anita, un beso Santa Anita para todos. San José Luis Acevedo, hola San José Luis, gracias por venir. Santa Jenny Boer, qué voz más dulce, maravilloso escuchar la historia de Helen. Claro que sí, Santa Jenny, es preciosísima la historia, es un poco la nuestra también, ¿verdad? Santa Alejandra Roldán Vergés, hola Santa Alejandra, bienvenida. Santa Leticia Merchand Alvarado, hola Santa Leticia, muy bienvenida a todos. Santa Inma Cortés, hola Santa Inma. Santa Gida Angus, hola Santa Gida, ¿qué tal? La biografía de Helen Schuckman, eso es, Santa Gida, eso estamos leyendo. Mañana continuaremos la segunda parte. Supongo que como a la misma hora que yo, a las 8:30, ya os avisaremos si hay cambios. Sanchema Coloma, maravilloso, claro que sí, Sanchema, maravilloso, ¿verdad? El relato. Santa Jenny Boer, maravilloso. Santa María Inés D'Angelo, gracias, gracias a vosotros, hermanos, queridos, amados. Santa Betty Medina, gracias Maestra Julia, sí, bastante. Muchas gracias Santa Betty. Santa Casey, sí, muchas gracias Maestra hermosa, maestros hermosos y hermanos divinos, muchas gracias por estar ahí. Y gracias a Santa Maestra, Santa Hermana Maestra Santa Hilda, gracias siempre y bendiciones. Gracias a todos vosotros, ha sido un placer leer. Os voy a dar, por si queréis seguir la transmisión que va a haber a las 11 de la lectura de las invocaciones de la segunda parte del libro de ejercicios. Van a leer los hermanitos las invocaciones de la segunda parte del libro de ejercicios. Y es a las 11 y os voy a dar el número de identificación del Zoom para que lo peguéis y os salga la transmisión. Nuestra maestra también participará en esa lectura maravillosa de las invocaciones que algún día, pronto, nos vamos a aprender todos de memoria. Nos aprenderemos todas las invocaciones de memoria para que nuestro Señor esté siempre susurrándonos su lenguaje celestial y nos haga felices aquí ya en la tierra, en este sueño feliz que vivimos, ¿verdad? Os voy a dar el número, el ID es 300-667-59. Lo repito, 300-667-59. Y una vez más, pues si no os ha dado tiempo a coger el lapicero para apuntar. Bueno, ahí está nuestra maestra siempre al quite. Gracias, gracias maestra, es genial, como todos. ID 300-667-659. 667, maestra, está, yo es que a mí me falta el 659, el 6 no lo tengo yo, pero bueno, supongo que tú lo habrás puesto muy bien.
Bueno, pues hermanos, conectaos a la retransmisión de los hermanos y nos vemos mañana. Continuaremos la lección, iba a decir, como estoy acostumbrada a la lección de por la mañana, la lectura de Santa Helen Schuckmann, ese aspecto del ser que nos precedió en este ilusorio mundo y nos fue también pues prefigurando nuestro propio camino, ¿no? Ese ansia de escuchar a Dios, esa búsqueda de Dios. Me recuerda a mí también cuando iba a la iglesia y con esa devoción que quería a Dios sobre todas las cosas y las cosas maravillosas que ocurrían y siguen ocurriendo, claro. Y es muy emocionante escucharla. Bueno, hermanos, que tengáis una buena noche, que soñéis con Jesús, que guíe vuestros sueños, que sigáis siendo felices y que se los entreguéis para que nos siga educando, nos siga transformando nuestra mente a la verdad de lo que somos. Os amo incondicionalmente a todos y a todo. Os amo. Un beso. Hasta mañana. Hasta mañana.